el estudio del libro de Lucas, en el capítulo 1, y este capítulo habla de las buenas nuevas. Este capítulo 1 de Lucas se centra en lo que aconteció anteriormente del nacimiento de Jesús y lo que llegó hasta el propio nacimiento de él. Lucas era un médico amado. En Colosenses 4:14 Pablo dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, era un médico, era un doctor, era alguien que era científico, y debido a su profesión utilizó muchos términos médicos en sus estudios. La elección de Lucas para escribir el tercer evangelio revela que en la Biblia no hay accidentes, no hay casualidades, sino que hubo una selección y cayó sobre él. Lucas era un hombre de un alto nivel intelectual. Se supone que no era judío y no era uno de los discípulos, no era uno de los 12 que habían andado con Jesús. Por eso se sospecha o se piensa que no era de ascendencia judía. Eso lo dicen algunos eruditos. Lucas escribió su propósito. Yo veo que un doble propósito, ¿no?, en cómo Lucas hace este evangelio. ¿Por qué Lucas lo hace de esta manera? En primer lugar, tiene un propósito literario e histórico. En los primeros de los 4 evangelios, el evangelio de Lucas corresponde a la narración más completa de todo lo que aconteció hasta el nacimiento de Jesús. Contiene referencias de mayor alcance sobre instituciones, costumbres, geografía e historia de este periodo que las encontradas en cualquiera de los otros evangelios. En segundo lugar, su propósito era espiritual. Es decir, en los primeros 4 versículos del capítulo de Lucas, es como si Lucas se esforzara por reforzar la historia de Jesús. Era como si desde un punto científico él estableciera que Jesús no era un accidente, que Jesús no era algo surrealista, sino que Jesús era alguien real, con una personalidad real y con una humanidad y una deidad real. Presentó a la persona de Jesucristo como el hombre divino, como el Salvador del mundo. Es el mismo Dios manifestado en un cuerpo físico. Y vamos a comenzar, esta tarde vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dios interviene después de 400 años de silencio. En su retrato retrocede hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas retrocede hasta lo que acontece antes de la llegada del Mesías, cuando el ángel Gabriel se le aparece al padre de Juan, Zacarías, que servía en el templo. Los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. Un significado hebreo de Zacarías es Dios recuerda, y de Elizabeth su juramento. Es decir, Dios recuerda su juramento. Uniendo los términos, tenemos la frase Dios recuerda sus juramentos. ¿Y cuándo pronuncia Dios algo así? En el Salmo 89, del 34 al 37, dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y un testigo fiel en el cielo. Dios pronunció el juramento ante David. Dios le dijo a David que de su trono, de su estirpe, nacería, de uno de sus descendientes nacería el reino eterno. Y Cristo era ese descendiente. Dios recordó su juramento. Dios estaba listo para irrumpir en la historia humana después de 400 años de silencio. Las Escrituras dicen que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos. ¿En qué sentido eran justos? Porque ellos reconocieron que eran pecadores y trajeron los sacrificios necesarios. En el versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Su vida confirmaba su salvación. Eran hombres justos, eran hombres, un matrimonio que se esforzaba por caminar recta, justamente delante de Dios. Pero había una situación en su vida. En el versículo 7 nos dice: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad ya avanzada. Aquí vemos una pareja hebrea, una pareja que caminaba justa delante de Dios, una pareja que andaban irreprensibles, pero no tenían hijos. Y este era un caso triste para Elizabeth. Y Zacarías, ella era de las hijas de Aarón, y Zacarías servía en el templo. Continuemos leyendo de los versículos del 8 al 12, nos dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar,
conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor, para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió de temor. Zacarías estaba ejerciendo su sacrificio, estaba ejerciendo su sacerdocio en el lugar reservado para oración. Era el momento del sacrificio de la tarde y en ese momento se le aparece un ángel. Imagínate, ¿no? Si alguna vez vieses un ángel, ¿qué harías? Tu reacción creo que sería la misma. Te sobrecogerías de temor. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Después vendría la paz, pero creo que todos sentiríamos un temor fuerte. Dice en el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Versículos 14 y 15, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El hijo de Zacarías y Elizabeth iba a ser alguien que tuviera una misión especial. Una de las cosas que haría era no bebería vino ni bebería licor. Él encontraría su alegría en el Espíritu Santo y en Dios. Era un hombre que iba a ser precursor. Él no lo sabía todavía, pero tenía la misión de preparar el camino para Jesús. Versículos 16 y 17 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con su espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos que entender con claridad que aunque Juan el Bautista actuaría con el poder del espíritu de Elías, no era Elías. Él reconciliaría a los padres con los hijos. Juan iba a unir ambas generaciones. Juan vino para reconciliar al pueblo, era una de las partes de su ministerio. Y el problema actual, lo que sucede hoy en día, no es tanto la distancia generacional entre adultos y jóvenes. Creo que es la distancia entre adultos y jóvenes y Dios. Si los adultos y los jóvenes nos relacionáramos con Dios, esa distancia generacional se rompería porque hablaríamos el lenguaje del reino de los cielos y no estaríamos sujetos a las discusiones y al lenguaje que muchas veces utilizamos. Ese es el problema, la distancia que existe entre los padres y Dios y entre los hijos y Dios. Y nuestro relato continúa y dice en el versículo 18, Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo cuando me imagino esto no puedo evitar reírme un poquito, ¿no? O sea, yo soy alguien que cuando leo la Biblia me meto en la historia, ¿no? Y me llama mucho la atención. Muchísima gente no encuentra el sentido del humor en la Biblia, pero Dios tiene sentido del humor. Aquí vemos a un hombre, a un sacerdote que se había dirigido a Dios ferventemente en oración. Muchas veces había pedido a Dios, Señor, concédeme un hijo. Pero ahora cuando el ángel Gabriel le dice, tu mujer dará a luz un hijo, Zacarías responde, ¿en qué conoceré yo esto? Pues ¿en qué lo vas a conocer? ¿En qué vas a tener un hijo? O sea, es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, él había estado orando por un hijo, y cuando Dios le responde, se queda fracado, súper sacado de situación. ¿Y sabes por qué me llama esto la atención? ¿Has orado alguna vez así? ¿Le has pedido algo a Dios, pero realmente no has creído que te lo fuera a conceder? Yo a veces lo he hecho. Le has pedido algo a Dios y dices, Señor, dame esto, ¿no? Pero diciendo, no me va a dar, esto es imposible. A veces actuamos así, ¿verdad? Y eso es uno de los motivos porque a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones, porque no tenemos fe en absoluto. Aquel hombre, Zacarías, era bastante humano, y no puedo evitar sonreír porque muchas veces, si somos honestos, creo que nosotros actuamos de la misma manera. A veces oramos a Dios como diciendo, Señor, a ver ahí si tú puedes. ¿Cómo que si tú puedes? Claro que puede. Y cuando Dios nos responde a las oraciones, es como si estás orando por un trabajo en tiempos de crisis y cuando Dios te da un trabajo te sorprendes. Pues si es lo que estás pidiendo. ¿O acaso creías que Dios no tenía capacidad para darte un trabajo? Mirad, yo estoy súper viendo la mano de Dios en esta pandemia, porque hay hermanos de la iglesia que están consiguiendo trabajo ahora.
están consiguiendo trabajo cuando está cerrado media España. Y los han llamado para trabajar. Esto es tremendo. Esto es la mano de Dios. Cuando la gente está recibiendo, a estos los están contratando. Es tremendo. Entonces muchas veces oramos así, ¿verdad? Señor, pues claro que te lo puede dar. En el versículo 19 dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La palabra de Dios en sí misma tiene el sello de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Lo que yo diga no puede tener importancia, pero lo que la Biblia dice, lo que Dios afirma, sí la tiene. Y Dios nos habla por medio de su palabra. El versículo 20 dice: ahora por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Fíjate el conocimiento del ángel, ¿no? O sea, ahora por cuanto has dudado, por cuanto no te has creído lo que te he dicho, ahora te vas a quedar mudo y no vas a volver a hablar hasta que esto suceda. Zacarías, que había sido tan conversador, quedaría mudo por un tiempo. La incredulidad es siempre muda. Cuando alguien es incrédulo se queda mudo. La incredulidad es muda. Hay muchos que están constantemente expresando con gran vocabulario su incredulidad. Más bien creo que merece la pena escuchar a quien creen en Dios, a quien tienes fe, porque verdaderamente esos son los que tienen algo que decir. Vale la pena escuchar a la gente que te habla de Dios, a la gente que verdaderamente tiene algo que decir. La incredulidad se queda muda ante el poder de Dios. Cuando Dios actúa, la incredulidad se rompe. El versículo 21 y 22 dice: el pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió no podía hablar. Imagínate la escena, ¿no? Sale Zacarías, yo me imagino ahí haciendo señas, no, ¿de qué? No, porque no podía hablar, no podía ejercer su oficio. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Este pasaje también nos deja una conclusión un poco irónica, ¿no? Después de 400 años, Dios irrumpe en los asuntos de la raza humana, pero precisamente conforme con el hombre que se comunica lo deja mudo. Después de 400 años de silencio, Dios habla como un hombre y lo deja mudo. ¿Y cómo haría entender a esta gente que haya visto un ángel? Imaginémonos la variedad de gestos y movimientos que Zacarías habrá utilizado para dar a conocer el mensaje que había recibido. El versículo 23 dice: cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. En los tiempos del rey David hizo arreglos para que los sacerdotes sirvieran por un tiempo determinado en el templo y después disfrutasen de un tiempo de vacaciones, momento en el cual otros sacerdotes continuarían con el trabajo allí. Y esto es lo que sucedió con Zacarías, pero él tuvo que acabar su periodo sin poder hablar. Él tuvo que acabar su periodo quedándose mudo. Cuando le llegó su periodo de vacaciones, tuvo que continuar con su obligada tranquilidad, así que imagino que se fue a su casa y se limitó a escuchar a Elizabeth, porque no podía hablar. En los versículos 24 y 25 dice: después de aquellos días su mujer Elizabeth quedó embarazada, y se recurrió en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza ante la gente. Esta fue una situación interesante. Zacarías no podía hablar y Elizabeth permaneció recluida por sus varios meses. Es decir, la única persona que podía expresar su alegría por la llegada de su hijo. En los versículos 26 y 17, aquí ya, 26 y 27, se empieza la anunciación, las buenas nuevas. Aquí ya se empieza la forma, el manifiesto, el relato del nacimiento de Jesús. Dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida por casarse con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nos trasladamos de Jerusalén a Nazaret para presenciar una escena que transcurrió 6 meses después de que el ángel apareciera a Zacarías. Ahora iba a aparecer a la Virgen María. Siempre ha habido personas que niegan o nieguen lo sobrenatural,
relatado en la Biblia y que consideren que biológicamente es imposible el nacimiento virginal de Jesús. Pero las Sagradas Escrituras, un doctor llamado Lucas, asegura categóricamente que Jesús nació de una virgen. Y además de que la autoridad de la palabra es suficiente por sí misma, como acabo de decir, es el mismo médico, es un mismo científico el que relata estos hechos. Es decir, cuya formación científica fue compatible con su fe. Yo tengo un cuñado que se llama Leonel, y él por muchos años era astrofísico. Él ahora está jubilado, pero él por muchos años se iba a los observatorios de astronomía y él era el encargado de diseñar las lentes y las piezas para que los telescopios tuvieran mayor alcance. Y alguna vez hablando con él me decía, mira, cuando alguien observa el cosmos, cuando alguien observa los planetas, las estrellas, es imposible no creer en una mano sobrenatural que lo ordenó. Y él utilizaba su fe, para complementar, y era un científico por toda su vida. Por toda su vida. Decía, es imposible, cuando tú miras el espacio, es imposible no ver la mano de un Dios que ha ordenado todo, porque él decía, el espacio es perfecto, no hay nada al azar. Y un día hablando con él me impactó, ¿verdad? Porque pareciera ser que la gente que es astrónoma o esta gente parece que es la más incrédula, pero realmente nos asombraríamos de la cantidad de científicos que son cristianos. La cantidad de científicos que han llegado a un momento de su historia en el que no han podido seguir manteniendo sus teorías y han tenido que reconocer la intervención de un ser mayor. Incluso el mismo Darwin, esto no se dice mucho, pero el mismo Darwin al morir dijo que no estaba muy seguro de su teoría de la evolución, pero que si fuera la evolución habría habido la intervención de un ser sobrenatural. Estas fueron palabras que dijo Darwin. Lo que pasa es que, claro, en los libros, en las escuelas esto no se enseña la típica historia del mono, ¿no? Y yo digo muchas veces que hay que tener más fe para creer que vienes de un mono que para creer que vienes de Dios. Yo necesito tener más fe para creer que vengo de un mono que un día evolucionó y le cambió una célula, nadie sabe bien por qué, y desarrolló una inteligencia y llegamos nosotros. Yo creo que hay que tener más fe para creer eso que para creer en Dios, honestamente, ¿no? Porque la Biblia habla históricamente, tú puedes ver el personaje de Jesús, puedes ver a Dios obrando perfectamente en los libros históricos de la Biblia. O sea, hay algo con lo que podemos compartir y avalar nuestra fe. Y en el capítulo 28, versículo 28, perdón, dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay alguna parte, de verdad, y a mí me duele, ¿no? Porque hay muchos cristianos que hablan de la Virgen con desdén, y no hay que hacerlo, porque la Virgen ocupó un lugar importante en la Escritura. Lo que pasa es que cuando dio a luz, ya se le dejó de rendir ese lugar, pero ella ocupó un lugar importante, y incluso ese lugar es cedido cuando ella en las bodas de Canaán le dice a los criados hacer todo lo que él os diga. Pero la Virgen María ocupa un lugar en las Escrituras, es un personaje de la Escritura. Este versículo nos dice que ella fue muy favorecida, pero también quiero añadir a continuación que fue bendecida entre las mujeres y no sobre las mujeres. No era una mujer superior. La Biblia no dice que bendita, no, dice que fue, como hemos leído, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No estaba por encima de las mujeres, era una mujer cualquiera a la que Dios escogió para dar a luz a su Hijo Jesús. No fue elevada por las mujeres, pero sí elevó su maternidad a un nivel superior, porque dio a luz al Hijo de Dios. Versículo 29 dice, pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? María quedó preocupada por las palabras del ángel. Y esto también sucede, porque cuando lo sobrenatural se pone en contacto con lo natural, suele crear temor. Cuando lo sobrenatural se une a lo natural, suele crear temor.
Como he dicho antes, tú imagínate que mañana te despiertas y te ves un ángel parado en la puerta de tu habitación. Yo incluso sé de personas que han visto ángeles y la han confundido con demonios, del susto que se han pegado. Imagínate imagínate que estás en un sitio y de repente a tu lado hay un paralítico y se levanta y se pone a saltar. Y tú sabes que es paralítico porque lo conoces de toda tu vida. Imagínate, ¿no? Habría una muestra de alegría, pero cuando lo sobrenatural se pone en contacto con lo natural, suele crear un momento de temor. Y se preguntó qué significaría aquel saludo. Escuchemos la respuesta del ángel en el verso del 3 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Evidentemente aquí fue una respuesta clara. ¿Por qué te saludo así? Porque has sido escogida por Dios. El pasaje bíblico es bastante literal y sus detalles deben de ser interpretados literalmente. Me refiero al vientre materno, al nacimiento virginal de Jesús sobrenatural y a la asunción, a la ascensión al trono de Jesucristo como Rey para reinar eternamente. Esto es lo que nos dice: nacerás, concebirás en tu vientre, o sea, será algo tuyo, tú lo concebirás, tú lo tendrás dentro. Tendrá un nacimiento virginal puesto que no has conocido varón. Y luego este hijo será ascendido al trono y reinará eternamente. Aparentemente los lectores de los evangelios, así como los autores de los escritores, también interpretaron literalmente el escrito de Lucas. Escuchemos ahora la respuesta de la Virgen. En el versículo 34 dice: entonces María preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a pasar esto si yo no me he acostado con ningún hombre? ¿Cómo va a pasar esto? Vemos que la primera en poner en duda de la manera en la que tendría el nacimiento fue Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Vale, sí, tú eres un ángel, nunca he visto un ángel, nunca he hablado con un ángel, vienes, me saludas y me dices que me voy a quedar embarazada, que voy a concebir un hijo, pero ¿cómo va a ser eso si yo no he estado con ningún hombre? Es importante destacar que ella no dudó de lo que le dijo el ángel, sino simplemente quería saber cómo iba a ser. Vale, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? ¿De qué manera va a ser esto? Yo te creo, ¿no? Pero ¿cómo va a ser si yo no he nacido? ¿Cómo va a acontecer esto si yo no he estado con ningún hombre? Explícamelo, porque no lo entiendo. Y era una buena pregunta, ¿no? En el versículo 35 dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El ángel le da una explicación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea que ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. En el libro de Levítico se nos decía que el nacimiento de un hijo causaba a la mujer un estado espiritual de impureza por haber traído a un pecador al mundo. A María el mensajero divino le dijo que ella no estaba trayendo un pecador al mundo, porque el ser que nacería sería santo. La unión normal entre un hombre y una mujer puede solo dar vida a un niño que al crecer evidenciará una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con el pecado adámico, por eso necesitamos arrepentirnos. Pero en medio del nacimiento virginal, era la única manera en la cual Dios podría introducir un ser santo, una naturaleza santa, en una naturaleza o en una familia humana. En el Salmo 51:5 el rey David está diciendo: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. El hijo de María sería diferente, porque nacería de una virgen. El hombre, el varón, no tendría absolutamente nada que ver. Puedes negar el nacimiento virginal. Si eres un no creyente, comprendo que lo niegues. Sin embargo, no podrás decir que la Biblia no enseña sobre lo que sucedió, porque lo hace y lo hace claramente.
¿Y sabes por qué aquel niño iba a ser llamado Hijo de Dios? Esa es las buenas nuevas. Jesús iba a nacer, Jesús estaba en el mundo, Jesús iba a ocupar su lugar en el trono, porque Él es el Hijo de Dios. Recordemos que el médico Lucas enfocó el planteamiento de su evangelio desde un punto de vista científico, como médico historiador que era. En los primeros 4 versículos que no hemos leído hoy, pero en los primeros 4 versículos en la introducción del evangelio, el autor examinó cuidadosamente los documentos relacionados con Jesús de Nazaret, y los resultados de su estudio le llevó a afirmar claro y alto que Jesús era el Hijo de Dios. Lucas llegó a la misma conclusión que Juan, al escribir su propio evangelio. Aunque los procedimientos fueron diferentes, Juan era, digamos, el discípulo amado. Juan sí había estado con Jesús, y el evangelio de Juan quizá relata el lado más humano de Jesús, el lado más cercano de Jesús, más amoroso de Jesús. El evangelista Lucas utilizó un lenguaje claro y sencillo para mostrarnos el resultado de su investigación, y es que el Mesías iba a nacer. El Mesías iba a ser hecho hombre, iba a habitar entre nosotros y después ascendería al trono de Dios. Finalmente, la respuesta del ángel destacaba un detalle de máxima importancia. El mensajero afirmó que el Espíritu Santo, de una forma creadora, haría que Jesús fuera físicamente concebido. Esta concepción milagrosa y el mencionado nacimiento virginal de Jesús eran también necesarios por su carácter divino, es decir, por su deidad y por su preexistencia. Ya lo había anunciado Isaías 7:14 dice: cuando dijo que el Señor nos daría una señal, que la Virgen daría luz y tendría un hijo, y tendría un hijo cuyo nombre sería Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Imagínate, aquí se está cumpliendo una profecía dada por Isaías. El nacimiento, las buenas nuevas es real. Jesús no fue un accidente que apareció así como un relato, no así surrealista, que se aparece el Espíritu Santo, que deja embarazada a una mujer. No. Estaba profetizado, estaba escrito en la Escritura lo que iba a suceder. Hay multitud de pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del personaje de Jesús. Es más, hay una imagen mucho más adelante, cuando Jesús es bautizado, está Jesús en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios desde el cielo, la Trinidad completa en la tierra. La manifestación completa de la Trinidad, 3 en 1, coexistiendo en el mismo nivel. Y debemos de darnos cuenta que por eso podemos hablar libremente de Jesús. Porque las buenas nuevas debemos de salir y anunciar a la gente que Jesús es real. Tenemos pruebas de que Jesús existe. El creer que Jesucristo, podemos decirle a la gente: puedes iniciar una relación personal con Jesucristo, porque tú también podrás experimentar que Dios está contigo. Esas son las buenas nuevas. Dios hecho hombre para reconciliar a la humanidad perdida con su Creador. Dios proveyendo del instrumento por el cual podemos orar al Padre. Y esas son las buenas nuevas. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú aceptas a Jesús, estás aceptando que Dios está contigo. Y hay multitud de promesas más adelante sobre este tema. Pero debemos de poder anunciar, tenemos bases para poder decir claramente, fuerte y alto, las buenas nuevas. Dios escogió a una mujer para dar a luz a su Hijo hecho carne, el cual habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, el cual murió por nosotros, fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al trono celestial, al lugar donde está intercediendo por nosotros. Y me encanta este evangelio de Lucas porque creo que es el evangelio que habla más técnicamente de Jesús. Él refuerza y se nota, ¿no?, el lenguaje que utiliza, las expresiones que utiliza. Y no es casualidad que Dios escogiera también a un intelectual de la época, como fue Lucas o como puede ser el mismo Pablo. Gente erudita, gente conocedora de la ley, para poder expresar al mundo lo sobrenatural. Esta gente habló en un lenguaje de humano, de cosas sobrenaturales. Así que Iglesia,
Esas son las buenas nuevas. Nacerá un hijo y será su nombre, será llamado Emmanuel, Dios con vosotros. Y eso es increíble, por eso podemos hablar a la gente y podemos acercarnos a la gente con total confianza y decirle que Dios es real, que Jesús nació y vivió entre nosotros. Anunciemos las buenas obras del Señor. Se acerca un tiempo en el que va a ser un tiempo en el que vamos a poder hablar de Jesús. Y debemos de estar preparados y debemos de tener la convicción de que Jesús es real, de que Jesús existe. Por eso es bueno no entender y ver y hilar la historia. Jesús no fue un accidente, Jesús vino a completar la historia. Jesús era la pieza que faltaba en la historia. Y Él vino a encajar perfectamente. Y por eso la historia, con Él se cerró el ciclo. Con Él la historia está completa, el Evangelio está completo. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera resucitado, las buenas nuevas estarían incompletas. Pero podemos decir que el Evangelio es integral porque Jesús acabó su obra hasta el final. Así que esas son las buenas noticias, iglesia. Jesús vive, Jesús está entre nosotros. Y es algo que nunca deberíamos de cansarnos de decir a los demás. Jesús vive. ¿Oramos en esta noche? Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque podemos ver tu mano, Señor, en cada una de las líneas de la Escritura. Gracias, Señor, porque tú no dejas en la Escritura nada al azar, sino que nos enseñas, sino que refuerzas, sino que marcas, Señor, sino que refuerzas cada palabra que tú dices. Y en esta noche, Señor, te queremos dar gracias. Señor, gracias, Señor, porque te acercaste al hombre Dios. Padre, gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz, por tu resurrección. Gracias porque en ti alcanzamos salvación y perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, oramos, Señor, porque nunca nuestros labios se cansen de decir que tú existes, Señor. Que tú eres real. Y lo más importante, que tú quieres hacer morada con nosotros, Padre. Señor, recibe la gloria y la honra, Dios. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a cada persona que nos esté escuchando, Señor. Y si no han iniciado una relación con Jesús, que en esta noche ellos puedan decir: Señor Jesús, ven, entra en mi corazón. Muéstrate a mi vida. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección. Te pido perdón por mis pecados. Y te invito a que entres en mí, a que seas Dios conmigo. Señor, que nunca nos cansemos, Padre, de predicar tu palabra. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.